Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con la profesora Paula González Favela, quien es docente jubilada de los servicios integrados a la educación en el Estado de México. Estamos con ella. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, gracias por apoyarnos y por ayudarnos en esta entrevista. ¿Cuál va a ser? Breve. Con gusto. Y pues bueno, sin más preámbulo, comencemos un poco con las preguntas. ¿Cuáles fueron los motivos o las consecuencias por las que usted decidió ser docente? Bueno, a mí siempre me ha gustado tratar con niños, me ha gustado conocerlos, convivir con ellos. Siento que sí fue una gran inclinación hacia el gusto por la docencia y me atrevo a decir que por vocación. A mí sí me gustó mi trabajo, sí me gustó estudiar para ser maestra. Entonces podemos afirmar que a usted le gustó ser docente por el trato con sus alumnos, por el trato con los jóvenes, con los niños. Sí, 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 sí. Me gusta mucho trabajar con los niños. Ah, ok. ¿Usted de qué materia daba y en qué grado lo hacía? Yo estuve trabajando en diferentes niveles, con diferentes plazas. Primero empecé como profesora de educación primaria, después trabajé como orientadora en secundaria y finalmente como profesor frente a grupo o profesor horas clase. Así era mi categoría. Ok. Y entonces trabajé tanto en primaria como en secundaria. Y en secundaria estuve dando diferentes asignaturas, di español, di matemáticas, di geografía y ciencias sociales, y finalmente me ubicaron en mis horas de historia. Yo tengo la especialidad en ciencias sociales, en educación secundaria, en el nivel medio. Ah, ok, entonces dentro de todo lo que usted ha ejercido tenía distintas obligaciones al ser docente frente de grupo. ¿Nos podría más o menos contar algunas de esas obligaciones que tenía, bueno, aparte de estar frente a grupo? ¿Qué otras o qué más realizaba aparte de eso? Bueno, es que el ser profesor frente a grupo no implica nada más el trabajo de la asignatura, sino también la relación tan importante que el profesor debe de tener con sus alumnos. Es tan o igual de importante que el trabajo escolarizado, el conocimiento de los alumnos, la relación que se tenga con ellos y la trascendencia en su vida. Ah, ok, maestro. No, qué bueno, qué grato es aprender de usted. Entonces, bueno, basados en esto, en lo que usted nos acaba de decir, que lo que hay que hacer es tener una relación más allá de ser su profesor, tener una relación para saber qué es lo que le Más aqueja, humana. más humana con respecto a ellos. Entonces, en ese aspecto, ¿cuáles son o cuál usted consideraría que son los aspectos que debe de tener o más indispensables para un docente? ¿Cuáles serían algunos de ellos que usted considere? Bueno, si nos vamos por el lado del conocimiento, de los programas, del aprendizaje, del enfoque de los programas, de los propósitos de la educación, pues primero tener en cuenta el logro de los muchachos en sus aprendizajes. Pero repito, junto con ellos el desarrollo social, humano, que los niños y los jovencitos de secundaria deben tener, que van a la par. Ah, ok, bueno, entonces en ese aspecto, dando ya que nos dio los principales, pero creo que no me centré bien en la pregunta. Si me vuelves a hacer la pregunta. ¿cuáles serían los aspectos indispensables que debe tener un docente para estar frente a grupo? Los aspectos que debe de tener el docente. Bueno, entonces sí me vuelvo a centrar en la pregunta. El conocimiento que tenga sobre su asignatura es importantísimo, pero también el conocimiento del niño y del adolescente. Y y ya después vienen otros que también son importantes,
Por ejemplo, dicen que el ejemplo es muy importante. Entonces, el que los niños vean el orden en tu trabajo, tu puntualidad, el trato que tienes con ellos, tu vocabulario, la forma en que en esa relación de respeto que se da, el que se den cuenta que eres un maestro democrático, que no eres autoritario, que los tomas en cuenta. A ellos les gusta mucho que seas una persona justa, porque los niños, eso es los adolescentes, eso es lo que exigen. Ellos acostumbran esta expresión muy seguido, no, es que eso no es justo. O sea, a ellos les gusta que se les trate con justicia, que haya equidad. Entonces sí es muy importante. Hasta vamos a mencionar hasta la apariencia física del maestro, el que ellos te vean con los dientes muy limpios, las manos muy pulcras, el cabello muy aseado, muy arreglado. Es muy importante la imagen que tú das ante ellos. Pero sí, también el conocimiento de tu materia es indispensable. Si el maestro llega y lo ven que titubea, lo ven que improvisa, los alumnos se lo comen. Todo, digamos que toda la relación, toda relación que se da entre el maestro y el alumno debe ser muy, muy cuidada y es toda muy, muy importante. Ah, ok, bueno, entonces eso lo considera en todos los niveles en que Sí. en lo que usted se dio. Ah, ok. Y bueno, y otra, va por ahí la pregunta. Es, desde que usted inició hasta que se jubiló, ¿cómo es que vivió, o de acuerdo a su experiencia, cómo fue viendo la evolución de la educación? Bueno, sí ha habido grandes cambios, yo terminé de estudiar mi formación normalista a principio de la década de los 80 y ya se nos hablaba del constructivismo. Pero y sin embargo mis profesores en la normal fueron en un 90%, en un 95% conductistas. Entonces uno fue formado a través del conductismo y después le cuesta a uno mucho trabajo pasar del conductismo al constructivismo, porque uno fue formado así. Cuando yo inicié a trabajar, no había formación continua para los maestros. El maestro que quería seguirse formando lo tenía que hacer de manera autodidacta. En ese entonces recuerdo que los supervisores, los directivos, pues sí se empeñaban realmente en apoyar a sus maestros, sobre todo al inicio del ciclo escolar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Naucalpan y la supervisora nos llevaba maestros de danza para que nos enseñaran bailables, nos llevaban a los voluntarios de la Cruz Roja, a los bomberos, para que nos enseñaran primeros auxilios, para que tuviéramos una educación preventiva con los alumnos en accidentes. Nos llevaban policías para educación vial, nos apoyaban muchísimo, pero porque ellos hacían lo que ellos creían que podían hacer, pero formación continua para maestros no había. Y cuando la empezó a ver, realmente era pues muy incipiente, los maestros no lo tomábamos en serio, llegábamos tarde, faltábamos, no se nos pedía evidencias, no se nos pedía un producto, era improvisada, se puede decir. Los supervisores se hacían a un lado, encargaban a los directivos más destacados o a los maestros más destacados, les dejaban a ellos la responsabilidad, digamos, pero poco a poco se le fue dando importancia a la formación del maestro. En cuando empezó lo de carrera magisterial, los maestros que teníamos mayor interés, hicimos mucho por seguirnos formando, ahora ya no de manera autodidacta, sino apoyados por carrera magisterial. Y ya después que se empezaron a hacer los cursos a principio de ciclo escolar, cuando ya nos mandaban nuestros cuadernillos de trabajo, cuando se empezaron a hacer los talleres ya ni me acuerdo el nombre, que se nos daba
determinadas fechas al año para que nos reuniéramos. Entonces sí, ya se le empezó a dar mayor importancia a la formación del maestro. Y ahí viene pues sí un gran cambio que se ve reflejado. Entonces tuve también la oportunidad de trabajar tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, y siempre, no sé por qué, pero los maestros, los directivos, el supervisor, los supervisores en las zonas urbanas sí le dan mucha mayor importancia que en las zonas rurales. Me da pena decirlo, pero realmente sí, en las zonas urbanas se da mayor importancia. No sé si porque los papás son más demandantes, porque los niños también son más demandantes, son más activos, pero sí. Y bueno, los maestros poco a poco nos fuimos dando a la tarea de ir modificando nuestra forma de trabajo, también porque el alumno lo requería, porque el alumno ya no llega con la disposición de me siento y oigo. Ya quieren más interacción, ya piden más más trabajo, más actividades, y también cuando yo empecé a trabajar pues no había el libro de texto en secundaria. Después ya se implementó, y pues sí, los muchachos, yo me atrevo a decir que sí ha mejorado el aprendizaje de los alumnos. En los 36 años que yo trabajé, sí vi un gran cambio en los alumnos. Es mejor la educación de ahora a la de hace 30 años. Ok. Entonces, bueno, en ese aspecto de la educación sí se ha visto modificada para bien. Entonces, lo que usted piensa, ¿cuál sería la opinión de la educación actual? O sea, ya vimos que usted nos dijo que sí ha evolucionado, que sí ha cambiado, que es mejor la educación actual. Pero, ¿cuál es su opinión ya en concreto de la educación actual? De la nueva manera en que se va la implementación de las TICs como a una herramienta más, e incluso fuera de las condiciones en que nos encontramos ahorita de pandemia, ya se implementa mucho el uso de internet para investigación, aparte de la investigación en libros. Entonces, ¿cuál sería su opinión en lo que es la educación actual? Sí es importante el uso de las TIC porque a los alumnos les gusta mucho. En las escuelas se fueron dejando, se llaman actividades, asignaturas, y las actividades que no son como las asignaturas, me refiero a los talleres. Entonces, por ejemplo, se ha cambiado el taller de carpintería, porque pues sabemos que la carpintería acaba con los árboles. La madera pues cada vez la debemos de ir utilizando menos. Entonces, en las escuelas secundarias se ha dejado de lado el taller de carpintería y se ha implementado el de la computación. A los chicos se les da ya el taller de computación. Entonces, ellos prefieren que se les dé computación a la carpintería. Y, por ejemplo, a las chicas que se les sigue dando economía doméstica, ellas, por propia decisión, por propia cuenta, van a ver al director y le dicen, quítenos ya economía doméstica, queremos que nos den computación. Porque los chicos se sienten muy interesados por la computación, por el mundo cambiante que estamos viviendo, por el uso de la computadora. Pues sí, los jóvenes no solamente se sienten atraídos por la computadora y el celular, sino también por la demanda que hay pues en el campo laboral sobre el uso de la computadora. Entonces sí se han dado grandes cambios con la computadora, y a los chicos les gusta mucho. Y bueno, nada más es de que los profesores nos adecuemos al uso también de ellas. Porque, por ejemplo, en mi caso que daba yo la asignatura de historia, yo les dejaba hacer investigaciones en el internet, en la internet, ¿verdad? Es lo correcto. Pero sí hay que manejarla con cuidado, porque no se trata de que le lleven a uno impresiones,
sino la interpretación y el uso de los organizadores de información para que ellos sí acudan a la internet a investigar, pero después hagan el trabajo usando esta información y presentándola ya con su debida interpretación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el uso de la internet y de todo lo demás que pueda implicar el uso de las TIC. Ok, qué fascinante es a platicar con un maestro y ya con su experiencia que nos pueda apoyar. Y por último, bueno, alguna anécdota que usted tenga en sus años de servicio que nos quisiera compartir, cuál fue ese momento de mucho aprendizaje o ese momento, chico, que nos quiera compartir. Bueno, recuerdo varios, pero uno que no se me olvida, que me impactó porque se da en el trato con el alumno. Cuando yo trabajaba con el primer grado en historia y un niño se me quedaba dormido en la primera clase, en la de las 7 de la mañana, decía yo, pero pues cómo, se quedarán dormidos a las 12, a la 1, pero a las 7. Entonces me interesó saber por qué ese niño se quedaba dormido. Y pues me comuniqué con la orientadora. Y la orientadora me dijo, no, pues yo ya le avisé a sus papás, ya les dije que se está dando esta situación, que si se duerme noche, que si está trabajando, que qué pasa con este niño. Entonces hasta ahí quedó la relación de comunicación con la orientadora, pero este niño se me seguía durmiendo en la primera hora. Entonces, al no haber respuesta de la orientadora, me fui a ver al subdirector y le dije al subdirector lo que pasaba. Entonces él me dijo, pues como buen subdirector, que le avisara yo a la orientadora primero. Y le dije que pues ya había yo acudido a ella y que el niño seguía en la misma situación. Entonces mandó a traer al niño y le dijo que pues que tenían que ir sus papás para informarles, preguntarles qué era lo que estaba pasando. Y en ese momento se comunicaron con los papás del niño, llegaron los papás del niño, estábamos entonces en la subdirección, el subdirector, el niño, los papás del alumnito y yo. Y pues los papás nos dijeron que el niño tenía problemas de funcionamiento de sus riñones y que seguramente por eso se quedaba dormido. Y entonces cuando yo acudí a ver al subdirector, pues yo le dije que este niño estaba pues bastante amarillo, que yo lo veía pues sí como falto de color, pero que no estaba pálido, sino estaba amarillo, que yo lo veía enfermito. Pero que también pues podía darse porque estaba en la edad en donde pues los niños se masturban mucho y que a lo mejor esa era la situación. Y entonces a todos nos dio mucha risa, ¿no? El pensar que se estuviera dando esa situación con el niño. Pero resulta que no, que su problema era de los riñones. Y entonces el subdirector le exigió en ese momento a los papás que de ahí de la escuela se los llevaran al hospital. Y que en cuanto regresaran ellos con una hoja del hospital en donde dijera que el niño podía seguir asistiendo a la escuela de manera normal, pero que ya estaba atendido, medicado y demás por el doctor, pues que entonces podía regresar el niño a la escuela, menos no. Y resulta que ese mismo día que los papás se llevaron al niño al médico, al hospital, se los detuvieron. Y le dijeron que era importantísimo que ese niño estuviera ya internado porque le iban a hacer el protocolo para iniciar su diálisis y le pudieran pues hacer el trasplante que me iba a necesitar, pero así de bola. Entonces, con esto yo quiero motivar, sensibilizar, concientizar a los profesores del papel tan importante que es la relación humana con los alumnos. Porque pues bien pude haber yo dicho, bueno, pues la orientadora ya está atendiendo el caso, pues hay que seguir al niño. Sin embargo, la atención que se le prestó en el momento que debía ser hizo que los papás tomaran cartas en el asunto para dar la atención médica rápidamente. Sí, qué importante es que a pesar de ser docente, yo para que quería que el niño se sacara 10 en historias y lo importante en ese momento era su salud.
Sí, exacto, también ver que ellos y qué es lo que lo que les sucede en su vida privada y en su vida física, en su estabilidad emocional y aparte, bueno, en su salud física. Bueno, pues sin más por el momento agradecemos a la profesora Paula que nos haya brindado un poco de su tiempo para realizar esta entrevista. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Y recuerden las recomendaciones, quédate en casa. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego y gracias.